Yes. Ok. Voltamos. Voltamos ao português, não é? Eso. Em, bien. Bueno. ¿Quedó más o menos en claro? Vamos a ir, por supuesto, definiendo, ¿sí? ¿Sí? O sea, definir quiere decir, viene de unas palabras latinas, ¿no es cierto? Definere, que es poner fines, ¿sí? Poner límite, ¿sí? Poner límite a las características de algo, ¿está? ¿Sí? No puede tener ni más que eso ni menos que eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que decíamos. El activo es el conjunto de recursos, ¿sí? Hay una característica propia de los activos que tienen que tener valor de cambio o valor de uso, ¿sí? En términos generales, y esto viene tomado de la economía, ¿sí? En términos generales, todos los activos deberán tener algún valor de cambio, ¿sí? Por esta cuestión del capital, del encuadre económico, ¿sí? Del capitalismo financiero, ¿sí? Que se contrapone al capitalismo industrial, ¿sí? El capitalismo industrial que era, la importancia era los bienes los bienes de infraestructura, ¿tá? En cambio ahora lo que importa es el valor monetario que tenga esto, ¿sí? En definitiva, todos tienen que tener algún valor de cambio, pero acá voy a tomar por ahí lo que dijo Lautaro, tiene que ver una cuestión subjetiva, bastante objetiva, ¿no es cierto? Porque ahí hay una decisión, ¿sí? Subjetiva es cuando uno lo hace, ¿sí? Una apreciación interna, ¿sí? O es un metejón, ¿sí? ¿Está? Pero acá hay una decisión, ¿sí? Ya está más objetivada, ¿sí? La cuestión. De acuerdo a este eh, modelo capitalista financiero, ¿sí? Todo debería poder ser convertido en dinero, ¿sí? Esa es la premisa básica. Pero nos juega mucho la intención que tenga cada empresa, cada ente económico, ¿sí? Nos juega mucho la intención, ¿sí? Entonces, nosotros compramos, sobre todo sobre ruedas SRL, compra las bicicletas para usarlas o para venderlas. A comprar para venderlas, ¿no es cierto? O sea, prevalece el valor de cambio. ¿Está claro? ¿Sí? Prevalece el valor de cambio. Ahora, los mostradores, eh, las herramientas, ¿sí? Específicas para hacer reparaciones, ¿sí? Eh, las estanterías, ¿sí? Donde se tienen colgados, ¿sí? Distintos elementos y todo. ¿Cuál es la intención? ¿Las compran para revenderlas o las compran para usarlas? Las compran para usarlas. Por lo tanto, ahí el valor más importante es el valor de uso, ¿sí? Si bien en algún momento por ahí dice, bueno, mira, vendamos todo esto y compremos nuevo, y capaz que lo venden, ¿sí? Pero prevalece el valor de uso. ¿Está claro? ¿Quedó? Ahora, estos recursos o activos, ¿sí? Dependiendo del tipo de valor que vayan el que les prevalezca, en términos generales, ¿sí? Después vamos a ver que hay cuestiones bastante más particulares, ¿sí? Estos son términos generales, siempre después hay algo que se tienen que acostumbrar, ¿sí? Que la contabilidad no es una ciencia exacta,
Esto no quiere decir que nosotros podamos poner lo que nosotros querramos, ¿sí? Sino que siempre habrá alternativas y hay reglas generales, pero hay particularidades porque estamos hablando de una disciplina que estudia los problemas del ser humano en sociedad, pero los problemas del punto de vista económico los traduce a un lenguaje, ¿sí? Entonces, los activos pueden ser de rápida movilidad cuando prevalezca el valor de cambio y entonces la intención sea que no permanezcan mucho tiempo en el activo porque se van a cambiar por dinero o por otros bienes. ¿Tá? Y serán de carácter permanente cuando en términos generales prevalezca el valor de uso, ¿sí? La intención primaria no sea cambiarlos inmediatamente por dinero o por otros bienes, ¿sí? Aunque llegado el momento, ¿sí? Puede que lo vendamos. ¿Está claro? Bien, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Está. Esto para ir cerrando los conceptos, ¿sí? Bien. Ahora, volvamos acá. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Se necesitan recursos. ¿De dónde los obtiene? Habíamos dicho que se obtienen de las fuentes de financiación. Me había puesto por acá arriba. ¿Está? Recursos, fuentes de financiación. ¿Está? Las fuentes de financiación es de dónde salieron todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, Sobre Ruedas SRL compra 40 bicicletas, ¿sí? Y no tiene toda la plata, ¿sí? Entonces, paga una parte, pero debe otra parte, ¿sí? Entonces, alguien le financió esos recursos, ¿sí? ¿Quién le financió esos recursos? ¿Quién financió Sobre Ruedas SRL las 40 bicicletas? El proveedor. Los ¿Los socios. proveedores? Los ¿Puede ser? proveedores, ¿sí? O sea, las personas a las que compró esas bicicletas que para Sobre Ruedas SRL van a hacer ¿qué? Esas bicicletas. Mercadería. Mercaderías, ¿sí? ¿Y alguien sabe qué es una mercadería o cómo podemos definir una mercadería? Creo que serían los bienes que obtiene una empresa a cambio de plata para intercambiarlos por plata. Ajá. Bueno. A ver, ahí puede salir y estoy viendo lo que se puede vender y comprar. Sí, alguien dijo bienes para la reventa, ¿sí? ¿Está? Básicamente las mercaderías son bienes que se compran para ser revendidos en el mismo estado. ¿Está? Bienes que se compran para ser revendidos en el mismo estado. ¿Sí? O sea, Bien. profe, que se convertiría en un activo de rápida movilidad también. En términos generales, las mercaderías básicamente son, prevalece el valor de cambio y por lo tanto es un activo de rápida movilidad. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver que hay algunas complicaciones. Ya lo dijimos el otro día, ¿no es cierto? Hay una máxima en contabilidad de que si lo podemos complicar, ¿para qué lo vamos a dejar fácil? ¿Sí? Empezamos por lo fácil y después lo vamos complicando. ¿Ya? En términos generales, ¿sí? Por eso es que digo yo que no es una ciencia exacta, sino porque hay muchas estimaciones y siempre va a estar, la regla general es, pero después hay particularidades. ¿Ya? Pero no nos tenemos que olvidar una regla general. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en términos generales, la regla general es que en las mercaderías el valor de cambio, ¿sí? sea superior o sea, que sea el prevalente y que sean de rápida movilidad. ¿Ya? Esa es la regla general. Después vamos a ver que hay particularidades. ¿Sí? Bien, entonces dijeron ustedes que los proveedores, ¿sí? ¿Tá? Y esa es una fuente de financiación, ¿qué les parece?
es una fuente de financiación propia de sobre ruedas SRL o es una fuente de financiación ajena a sobre ruedas SRL. ¿Qué les parece? Ajena, profe. ¿Por qué ajena? ¿Cuál sería la Porque no. financiación propia? ¿Cuál sería, Ajena, porque son terceros. cuál sería la financiación? Sí, por ahí escuché, retener eso lo que dijiste, ¿sí? ¿Cuál sería la financiación propia para sobre ruedas de SRL? El capital social. Ajá, los socios, ¿no es cierto? ¿Ah? El capital social que debe a los socios. Y vos dijiste, alguien dijo algo de terceros, que, si lo podés repetir. Vamos, no sean tímidos. Ya a esta altura, escúchame. ¿Ah? O sea, son terceros que se vinculan con el ente, ¿sí? En realidad, ¿cómo viene la financiación? Uno cuando habla de financiación, generalmente piensa en los bancos, ¿sí? Pero hay otras formas de financiación. ¿El proveedor nos va a dar el dinero para que vayamos a comprar a otra persona que no sea él? No. ¿Qué nos va a dar? Tiempo. La mercadería. Tiempo para que devolvamos el dinero, ¿sí? Pero nos da tiempo. ¿Y nos va a cobrar algo por el tiempo? ¿Intereses? Interés. Sí y no. Sí y no, profe. ¿Cómo? Que, o sea, te puede cobrar intereses como no te puede cobrar intereses. Mira, en Argentina la regla general, ¿sí? Es que haya intereses, ¿sí? Jamás se crean eso de 12 cuotas sin interés, ¿sí? Ya están los intereses adentro y te los prorratearon. ¿Está? ¿Sí? Nada es gratis, ¿sí? ¿Está? En Argentina el tiempo menos. Solamente en Japón no existe el interés, ¿sí? Porque a nadie se le ocurre pedir prestado dinero, a nadie se le ocurre pedir plazo para pagar una compra, ¿está? Entonces no existe, ¿sí? Pero en Argentina, con los vaivenes lamentablemente que tenemos, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Es, entre comillas, también un recurso que tiene un alto valor de cambio, ¿sí? Pues digo entre comillas porque no lo incluyan dentro del activo, ¿está? ¿Sí? Pero desde el punto de vista económico, ¿sí? Es un elemento que tiene un alto valor de cambio, ¿está? Y esto de que nada es gratis es cierto también, ¿sí? ¿Está? O sea, esto lo decimos siempre todos los años, ¿sí? Y no lo malinterpreten. Pero la educación que ustedes están recibiendo no es gratis, es sin cargo para ustedes. Alguien la paga, ¿sí? ¿Está? Así que es bueno que también tomen conciencia de eso y lo tomen con responsabilidad. Como veo que muchos lo están haciendo, ¿sí? Porque se han unido un montón, ¿está? Y eso nos gusta mucho. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de fuentes de financiación. ¿Cómo nos financiamos? ¿Cómo se financia un ente económico? Por el aporte de los socios, ¿sí? Y esa es la fuente de financiación propia. Y a esa la llamamos patrimonio neto. Y también asumiendo deudas, ¿sí? Y a eso lo llamamos pasivo. ¿Está? Entonces, vamos a ir completando, ¿sí? Fíjense que según el cuadrito que nosotros teníamos, déjenme que vuelva atrás, ¿sí? Por ahí esto confunde un poco, pero es necesario, ¿está? Los recursos podemos decir que es el dinero, ¿sí? Acá. Y entonces, lo único que tenemos de dinero son 300.000. El único recurso que tenemos es el dinero. Entonces podemos decir que el activo inicial de sobre ruedas SRL es dinero. Entonces el activo tiene que ser igual a otra cosa en ese momento. ¿Cuál es la otra cosa en ese momento? El capital social. Pero dijimos que la fuente de financiación propia se denomina patrimonio neto. Ahora, ¿qué pasa? En el momento inicial, el capital es igual al patrimonio neto. Pero fíjense que también es igual en valor
al activo. No se mareen, ¿sí? ¿Ah? Fíjense, al inicio, ¿sí?, el capital es igual al total del patrimonio neto, no hay otra cosa. Teníamos 300.000 de un lado y 300.000 del otro, ¿sí? Si quieren lo ponemos acá. ¿Ah? Esa sería la situación inicial de nuestra empresa sobre ruedas SRL. ¿Ya? Ahora podemos decir esto: activo es igual a capital. ¿Es lo mismo decir capital? No, falta algo. ¿Cómo? No. Falta que- Es lo mismo decir activo. Si yo digo activo, puedo decir que con otra palabra decir, el activo es el capital. No, profe, para mí no. ¿Por qué no? Porque para mí el capital es el dinero que fue aportado por los socios. No. El capital No. está del lado de la derecha y el dinero está del lado de la izquierda. El capital sí podría ser. Ahí te saltaste el charco. El activo No sé, profe, ya me podría ser remaré. igual al capital. ¿Cómo? Que el activo sí podría ser igual al capital porque tiene un valor de cambio y lo usaríamos de rápida movilidad, es decir, para adquirir materiales para llevar a cabo la bicicletería, como por ejemplo bicis. Bien. El activo nunca es igual al capital, porque el activo es el conjunto de recursos y el capital es la deuda que tiene el ente con los socios. ¿Sí? Son dos conceptos distintos, por eso que están en distintos lados. ¿Está claro? Entonces, el activo representa el conjunto de recursos o riqueza total, ¿sí? En este caso solamente está compuesto por dinero. Y el capital es la deuda inicial que tiene la sociedad para con sus socios. ¿Sí? Esto es una complicación que tenemos nosotros en contabilidad y lamentablemente siempre hay que empezar por esta complicación porque es la esencial. ¿Sí? Pero no confundan y no mezclen activo con capital. O está del lado de la izquierda o está del lado de la derecha. Pero nunca conceptualmente son iguales. Que los dos lados den igual en valor es otra cosa. ¿Sí? Porque acá hay Una cosa es acá hay un principio de balance. Esto tiene que balancear, o como se decía antiguamente, esto tiene que cuadrar. Los dos lados tienen que dar igual en valores monetarios. Ahora, conceptualmente, los 300.000 pesos estos significan una cosa y estos otros 300.000 significan otra cosa. ¿Está claro? Una cosa es el dinero y otra cosa es de dónde surgió el dinero, de dónde se Bien. generó el dinero. Bien. Claro, A ver profe, qué lo que, dicen. lo que se puede decir es que el activo puede variar mientras el capital, el patrimonio neto queda estancado, a no ser que los socios aporten más. A ver, suponete que el activo aumenta a 400.000. ¿Esta igualdad por el concepto de balance se mantiene? No, Entonces, algo tendrá que pasar en el patrimonio neto. ¿Ah? Para que vuelvan a ser 400.000. ¿Ah? ¿Y solamente puede cambiar el patrimonio neto por el aporte de los socios? ¿O por qué otra cosa se les podría ocurrir a ustedes que cambie el patrimonio neto? Para que se vuelvan a balancear en 400.000. Supongan que aumentamos el activo a 400.000. El patrimonio neto no podría variar dependiendo de las ganancias que tenga la bicicletería. Uh-huh. ¿Está?
pero algo tiene que hacerlo llegar también a 400.000. ¿Está? ¿Y los socios que hicieron? Los socios hicieron su inversión inicial y no quieren estar todos los días poniendo más plata. Si no, hay algo que no funciona, ¿no es cierto? ¿Está? Bien. Fíjense, esta es otra forma de presentarlo. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Y este es un concepto abstracto. ¿Sí? Este es un concepto abstracto, bien abstracto. Esta es la abstracción. ¿Y cómo lo obtenemos? Nosotros sabemos cuál es el total de los recursos y sabemos cuál es el total de las deudas, de los pasivos. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos hacer lo siguiente. Presentarlo de otra forma. Está presentado de otra forma por ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, ya lo vamos a ir poniendo. ¿Está? Decimos que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Pasivo. Pero otra vez, no veo nada. Así vamos a hacer patrimonio neto. ¿Sí? Pero lo que decimos, nosotros sabemos cuál es el total del activo y sabemos cuál es el total del pasivo. ¿Sí? Esta es una abstracción. Esto tenemos los valores, ¿sí? En cualquier momento. Ahora porque está muy fácil y es al inicio. ¿Está? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Está? ¿Qué podríamos hacer? Fíjense. El activo restar el pasivo, nos da el patrimonio neto. El activo menos el pasivo me va a dar, ¿sí?, el patrimonio neto. ¿Ah? Si yo al total de los bienes resto lo que debo, me queda un patrimonio neto. ¿Cómo está compuesto ese patrimonio neto? Y ese patrimonio neto tiene que estar compuesto por el aporte inicial y algo que dijeron acá los compañeros, ¿no es cierto? De las operaciones deberían surgir ganancias, o sea, no vamos a estar siempre en el mismo lugar. ¿Está? Fíjense, el pasivo, ¿sí?, es lo que nosotros llamamos fuente de financiación ajena. Son obligaciones, son deberes para nosotros, sobre ruedas SRL, ¿sí? ¿Y qué son? Deudas con terceros, por eso que decíamos el otro día, ¿no es cierto? Primeros y segundos, ¿sí?, los socios y la sociedad, terceros todos los de afuera. ¿Está? Los proveedores, como dijeron ustedes, el banco, ¿sí? AFIP también, ¿sí? ¿Está? Que salió varias veces el otro día. Bien. Ahora, para resumir y ya vamos cerrando, ¿sí? Toda persona humana o jurídica que desarrolle una actividad económica, esto quiere decir que ponga en funcionamiento bienes, ¿sí?, que tenga un objetivo, generalmente ese objetivo es de tener un lucro, ¿sí?, generan lo que nosotros denominamos un ente económico, que necesita y tiene derecho a tener un ¿qué? Un patrimonio. ¿Está? ¿Sí? Entonces, fíjense, las personas o personas más una actividad económica generan un ente económico. Ese ente económico puede ser unipersonal o una sociedad, como es la que nosotros vimos. Empezamos por la sociedad porque es mucho más fácil de entender, en definitiva. ¿Está? ¿Y qué pasa? Tienen un patrimonio, ¿sí?, que acá lo vimos de esta forma,
y que acá lo podemos ver como en una expresión matemática. Esto es una igualdad, no es una ecuación. Nosotros le decimos ecuación porque ya quedó así. Pues es una igualdad. Para que sea una ecuación tendría que tener una incógnita por lo menos, ¿sí? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto es lo que se conoce como ecuación contable básica o ecuación patrimonial estática, porque me está dando la situación de un ente a un determinado momento. Y esta es otra forma de presentarla. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Está? Son distintas formas de presentar esto que nosotros estuvimos viendo y que fíjense, siempre hay, acá la división está dada por el igual. Un lado izquierdo, ¿sí? Y otro lado derecho. ¿Está? ¿Qué colocamos del lado izquierdo? Los recursos. ¿Qué colocamos del lado derecho? Las fuentes de financiación. Ajena y propia. ¿Está? ¿Qué colocamos del lado izquierdo? El activo. ¿Qué colocamos del lado derecho? El pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Recursos y fuentes de financiación. ¿Está? Bastante, ¿no es cierto? Sí, profe, está entendido. Bueno, ¿comentarios? ¿Se entendió? Bien, sí, ahí estoy Sí, viendo. varios dicen que Varios sí, se sí, entendió. sí. Hay una pregunta que decía Florencia, Walter, Sí, acerca de si el activo siempre va a dar lo mismo que el pasivo y patrimonio neto. sí, a ver, fíjense, acá está la expresión. El activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Igual. O sea que si acá me da 10 millones, la suma de estos dos me tiene que dar 10 millones. ¿Sí? Acá dice 10 millones, acá capaz que dice 4 millones y acá capaz que dice 6 millones. ¿Sí? Bien. Bueno, salgo de la presentación. A ver, ahí voy a ver yo también. Florencia dice, digo en ejercicio igual va a dar lo mismo. ¿Cómo en ejercicio? Conceptualmente tiene que dar igual y por lo tanto cuando hagas las prácticas, supongo que será eso, ¿no? Cuando hagas las prácticas tendrás que aplicar ese concepto que te tiene que dar igual. ¿Sí? ¿Está? Ingrid, sí. Sí, sí. ¿Vos habías tenido contabilidad en la secundaria, Ingrid? Ah, hiciste el domingo sabio, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está, bien. Sí, la actividad va a tener tiempo de cierre, van a tener, no me acuerdo ahora cuánto le pusimos, ¿sí? Pero tiene un tiempo de cierre, así que cuando aparezca traten de hacerlo. Bien. Bueno. Bueno, ya está como clase, ¿no es cierto? Van a